Gracias por venir, por participar de este encuentro y bueno, por invitarme también a participar de él, aunque avisé tarde. Voy a hacer lo posible otra vez. Creo que ya tengo mejor voz que ayer. Perdón, no. Estoy recuperándome de una situación emocional convertida en un problema de garganta. Como dije ayer cuando iba a comenzar, es muy difícil ponerme un título cuando voy a hablar de algo, porque hace años que decidí no pensar en qué voy a decir cuando me subo arriba del escenario, con la intención de no condicionar cosas que puedan surgir y que puedan ser interesantes a lo mejor, y que a lo mejor condicionaría un poco la información que estaba queriendo compartir en ese momento. Como decía Edgardo, mi tarea, vuelvo a repetir y espero no ser pesado en eso, mi tarea específicamente en el planeta es recordar, que es el verbo en sí que definió todo lo que yo hago, toda mi existencia, toda mi misión, y que se relaciona a tres aspectos fundamentales, que son las cuales hacen que hoy pueda estar explicando lo que explico y cuento a todos. En primer lugar, para aquel que no me conozca, recordar, el primer aspecto de este verbo, implicaba tener la posibilidad de acceder a las memorias de lo que había hecho antes de nacer. Al principio, obviamente tenía que ver con recordar lo que había hecho momentos antes de nacer, momentos antes de ser gestado, tiempo antes en otras dimensiones, qué había hecho, otras vidas, otras existencias, y así cada vez más hacia atrás. En tanto más iba creciendo, más cosas iba recordando en retrospectiva, hacia atrás. Hasta que a los 15, 16 años pude recordarme a quién yo soy, que fue lo mejor y lo peor que me pasó en la vida. Porque obviamente cuando uno recuerda quién es verdaderamente se abren tantas posibilidades que se puede comparar pequeñamente con la esquizofrenia, obviamente porque de repente dejas de ser tú para ser todos al mismo tiempo. Entonces confunde muchísimo y hay que trabajarlo bastante. Tuve la suerte de tener la compañía de aquellos compañeros que en otras dimensiones decidieron no nacer para apoyarme y me reeducaron, me enseñaron y me ayudaron a capacitarme para estar estable emocionalmente, entre comillas. Estable emocionalmente, entre comillas, es imposible en la Tierra, pero es algo que, bueno, todos estamos ahí trabajando, pero que me ayudó concretamente a poder enfocarme en contar mis recuerdos desde la neutralidad. Una de las cosas que he recordado fundamentales y que es la que comparto para entender también los procesos que van a venir hacia adelante en el futuro es la importancia de la neutralidad como factor fundamental para entendernos a nosotros mismos, al proceso que estamos viviendo y salirnos de la concepción de la polaridad, que no es negativa, no es malo la polaridad. Sé que muchos han estado trabajando para salirse de la polaridad, sin embargo lo que hay que hacer es reconocer la polaridad y saber cuál es su rol, su propósito y su utilidad en nuestra existencia. Entonces, desde la neutralidad, lo que he logrado hacer cuando recordé quién soy a mis 16 años, pude entender, en cierta forma, las leyes de lo que existía en el universo, pero todo desde un vocabulario de niño y desde la memoria. Siempre que quise estudiar o aprender algo sobre esto, se me nublaba la vista y no podía verlo. Y las voces de mis guías me decían concretamente, ve más allá de lo que está escrito, ve más allá de la información y transmite solo lo que te acuerdes, no lo que otros se acuerden, porque así no te confundes con lo que tú recuerdas, desde tu punto de vista. Entonces, desde ese momento he solamente explicado las cosas que desde mi punto de vista he visto. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que yo he explicado en mi vida y lo que sigo explicando hoy y lo que puedo llegar a hablar hoy tiene que ver con mi punto de vista y mi perspectiva de mi recuerdo. Obviamente que cuando salgan de esta sala y alguien les pregunte ¿y qué hicieron?
y traten de contar todo lo que escucharon, aprendieron, vieron en este encuentro, probablemente no sepan el nombre de todas las personas que están acá sentadas, ¿no? Ni dónde están sentadas, ni por qué vinieron, ni por qué vine yo, ni se acuerden exactamente de las palabras que dije. Se van a acordar de su perspectiva, de su percepción de lo que escucharon. Y con eso van a tratar de armar una idea para transmitirla a otro. Desde ese punto partamos que es lo mismo que voy a hacer yo con el universo, ¿sí? O sea, no se crean lo que yo voy a decir, ¿sí? Simplemente sepan que es una historia y una parte de lo que yo he vivido y yo recuerdo que se complementa con lo que ustedes vivieron y ustedes recordaron. Y lo fundamental de esto es que en este tiempo todos empezamos a recordar. Seguramente muchos de los que están acá, de una forma u otra, algunos le llaman déjà vu, ¿sí? La parte más natural de este proceso de recordar, el déjà vu, pero también el recuerdo de exactas fechas, vidas, existencias, otros planetas, misiones, otras dimensiones, información e incluso muchos datos que seguramente ni siquiera entenderán. Mucha información que empieza a descender en sus sueños, que empiezan a canalizar. Incluso muchas veces, como el otro día comentábamos con alguien, empiezan a recibir información en otros idiomas que no tienen ni idea qué es. Y de repente suenan canciones, suenan palabras que uno dice, ¿y por qué si yo hablo español me hablan en así, ¿no? Si no entiendo nada de lo que me dicen. Y eso tiene que ver con que recordar es un concepto de no solamente ir hacia atrás a la memoria, que es el primer paso del recuerdo, sino que viene de la otra parte, de la otra misión del recordar, que es del latín recordare, que es volver a unir, ¿sí? Las partes. Volver a unir, cordar, ¿sí? Hacer un nudo y empezar a acordar algo. El concepto de recordar, ¿qué implica? Que toda memoria es una conjunción de neuronas en sinapsis constantes dentro del cerebro y por lo tanto la memoria solo funciona si hay una red que se conecta para crear una idea o un pensamiento. Es la única forma en que se puede despertar la conciencia, en que se puede pensar, crear algo, ¿sí? En que se puede obtener memoria e idear futuro. Solo a través de la red. Por eso, recordar, memo, que es volver a unir información, ¿sí? Registros, es la única forma de poder acceder a la información universal. Entonces, la segunda misión que todos estamos realizando, consciente o inconscientemente, es la de recordare, que es volver a unir las partes. En mi misión, específicamente, ese aspecto del verbo se relaciona con poder contar mi historia y lo que yo recuerdo desde la neutralidad de ese universo y que luego, con esa información, ustedes empiecen a acordarla con sus propias memorias y con las memorias de otras personas y con la información de otras personas y otros ponentes que han hablado aquí también, ¿sí? Y que se vaya entrelazando y combinando todos esos datos y esa información para tener la visión general de la verdad, que esa verdad es la verdad absoluta, por lo tanto tiene todos los puntos de vista en una. Entonces no podemos decir que alguien está diciendo la verdad, solo podemos decir que alguien está hablando de un aspecto de esa verdad, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es conectar todos los puntos de esa verdad. Por eso recordar no es solamente acceder a la memoria del pasado, sino conectar todas las informaciones del presente. Por eso cuando empezamos a canalizar, como decía antes, empezamos a recordar en otros idiomas, empezamos a sentir canciones, empezamos a ver códigos y datos que no tienen ninguna lógica. Y eso es porque cuando entramos a la memoria de la Tierra, de la galaxia, concretamente hablando de este planeta, de la civilización, lo que estamos viendo es que empezamos a acceder a un montón de datos y de informaciones que no son nuestros, pero que a la vez forman parte del cuerpo en el que estamos, que es el planeta. Entonces, cuando empezamos a reconectarnos a esa red de memoria universal, todos empezamos a descargar información y empezamos a darnos cuenta de que formamos parte de una mente única
y que somos una neurona recibiendo y transmitiendo esa información a través de la sinapsis, que es la conexión con los otros. Teniendo en cuenta esto, hoy en día estamos en esa etapa. Estamos en la etapa de reconectar, de recordar. Y ese recuerdo está pasando desde el nivel consciente y el nivel inconsciente. Ayer hablaba de que la herramienta que tenemos nosotros, los humanos, para acceder inconscientemente a la información en este tiempo es Internet. Internet es un reflejo físico, es una respuesta física a una intención de la conciencia del planeta que necesita conectarse y entenderse a sí misma. Entonces, dentro de la inconsciencia planetaria, necesita que todos los datos estén libres y de fácil acceso a toda la información, a todas las personas y todas las neuronas de su conciencia, que somos los humanos. Entonces, la gran mente comenzó a unir los datos de cómo conectar a esa red y descendió obviamente en forma de lo que hoy conocemos como las señales de Internet. Por lo tanto, en cierta forma, el Wi-Fi es como tener a Dios en nuestro bolsillo. Los registros akáshicos, ¿sí? Los registros de información general, hoy se llaman Wikipedia. Y de igual manera que los registros akáshicos, Wikipedia tiene errores, ¿sí? Y esos errores tienen que ver con la percepción de quien escribió el dato. Toda la información universal no está escrita por alguien que es real. Está escrita por alguien que es una parte o una percepción de esa única verdad. Entonces todos los datos son útiles para llegar a mi verdadero código. Y tengo que llegar a mi verdadero código a través de comprender que todos los otros códigos me están sosteniendo a mí. Pero no que los otros son mi verdad, sino que los otros me apoyan a encontrar mi propia verdad. Y ahí es cuando encontramos el otro punto, que es la otra etimología del verbo recordar, que es recordis. Recordis en latín significa volver al corazón. ¿Por qué? Porque en la antigüedad se interpretaba que toda memoria residía en la sangre y toda memoria pasaba por el corazón. Entonces, cuando queríamos recordar algo, inevitablemente para recordarlo íbamos a la primera emoción que me generó esa memoria. Porque el cuerpo no recuerda solamente por mente, recuerda por emoción. Todo lo que hemos aprendido en nuestra vida lo recordamos porque en un momento nos emocionó aprenderlo. Entonces, esa información queda registrada en la sangre. Por eso cuando salimos del colegio no nos acordamos de nada. ¿A cuánto les emociona ir al colegio? Solemos salir del colegio y nos olvidamos de absolutamente todo. Hacemos para el examen, lo vomitamos y ¡bah! Listo, aprobé, ¿no? Pero aprobé, pero no quedó en la memoria porque no hubo emoción. Solo hubo una emoción de presión y toda presión es registrada por el cerebro como un trauma. Y como un trauma, el cerebro dice, para sobrevivir tengo que eliminar este trauma, lo esconde en un rincón del cerebro y dice que esto no se acuerde nunca. Esto nunca pasó, ¿sí? Entonces, al registrarse como una memoria de trauma, solemos olvidarnos de lo que aprendemos normalmente. Pero la verdad de lo que realmente recordamos tiene ese aspecto negativo, que es el trauma, y el aspecto positivo, que es la emoción que me produjo el descubrir o aprender algo. Entonces, inevitablemente pasamos por la sangre y la emoción para poder aprender una verdad. Y por eso muchas veces aconsejo que cuando lean un libro o escuchen a alguien, no se queden con lo que está diciendo, sino con los que le produce en su corazón la resonancia y la frecuencia con la que lo están escuchando. ¿Sí? Porque en el universo todo es frecuencia, todo es onda de frecuencia. Entonces, todo mensaje va obviamente a llegar a los otros a través de una onda de frecuencia. Ahora, como yo estoy en un trabajo de sanar un aspecto del corazón, no puedo comunicar correctamente, se habrán notado. ¿Sí? Esa frecuencia se rompe. ¿Por qué? Porque yo no estoy en equilibrio en este momento. Sinceramente lo digo, ¿no? Entonces, esos aspectos de no estar en el equilibrio hacen que justamente el aspecto de la frecuencia se distorsione. Entonces, todo aspecto de frecuencia que está detrás de las palabras o detrás de la información va a llegar a través de una emoción, va a llegar a través del corazón. ¿Y el corazón por qué? Porque justamente el corazón
detrás de todos los aspectos de la sangre emocional, esconde el punto central que hace que todas las fuerzas se originen, que es un agujero negro. Básicamente es la nada misma o el vacío. Cuando nosotros realmente llegamos al recordis, que es volver todas las memorias a un solo punto, esto es como sumar todas las fuerzas energéticas en un solo lugar. Y como se puede decir en física, la suma de todas las fuerzas es igual a cero, ¿sí? Nada se mueve, todo está quieto. Y por lo tanto, cuando he logrado integrar absolutamente todo, de repente me doy cuenta de que nada existía, de que todo era vacío y de que nada me produce absolutamente nada. Estoy en plena neutralidad. Y eso, desde el punto de vista emocional, es horrible. Porque uno viene practicando tanta la emocionalidad que cuando hago el trabajo de recordare y hacer el trabajo del recordis, de repente me doy cuenta de que, yo soy solo esto, un punto negro en el centro del universo, oscuro y vacío, con la capacidad de crearlo todo y a la vez volver a la misma nada. Cuando estoy en ese punto es cuando realmente estoy en mi verdadero centro, porque ya no hay nada que recordar, ya está todo en mí. Entonces no hay nada hacia lo que me tengo que dirigir. Ese aspecto de la misión es el trabajo constante que todos tenemos que ir realizando. Y como decía el título, ¿no?, de una nueva humanidad, hacia el dónde vamos. Nosotros solemos dirigirnos constantemente en la historia y en la civilización a observar el futuro como una dirección única hacia la cual tenemos que dirigirnos para lograr crear una nueva realidad. Entonces estoy pensando en construir futuro, en avanzar hacia adelante. Y nosotros construimos desde el aspecto de tercera dimensión, desde las leyes de la lógica de nuestra realidad, construimos una percepción de que el futuro está adelante y por lo tanto nosotros usamos palabras de avanzar hacia adelante, ir hacia el futuro, ¿sí? Usamos esos conceptos. Cuando hace 12.000 años el concepto era en realidad retroceder hacia el futuro, volver hacia atrás, volver al origen, caer, dejarme estar, todo lo contrario en cierta forma a lo que podría interpretarse ir hacia el futuro para nuestra civilización actual. Y esto tiene que ver con algo fundamental, y es que hace miles de años, cuando la conciencia humana logró entender cómo funcionaba el tiempo y se dio cuenta de que tejer la realidad, tejer la memoria, era retejer el tiempo hacia el centro de cada uno, se dieron cuenta de que no había dirección, de que no había un camino hacia afuera, sino que todos los caminos llevaban hacia el mismo punto, que era el centro. Entonces, decían, ¿cuál es la necesidad de esforzarse para avanzar cuando lo único que tengo que hacer es dejarme caer sobre mí mismo? ¿Sí? Y que todas las cosas se conviertan en mí. Es decir, en ese momento se sabía muy bien que los planetas giraban alrededor del Sol y que caíamos hacia el Sol, ¿sí? Entonces, decía, si todos los aspectos que están separados están girando alrededor y tarde o temprano nos acercamos cada vez más y caemos hacia el Sol, entonces la respuesta no es ser alguien que está girando alrededor, sino es convertirme en Sol. Ser un Sol y dejar que las cosas caigan hacia mí, en lugar de yo correr para obtenerlas. Entonces el concepto antiguo del tiempo y el espacio implicó concentrarse solamente en uno mismo, centrarse en sí mismo y dejar que todas las cosas que necesito y que necesitan ser integradas vengan hacia mí y aparezcan en mí. Ese concepto se terminó cuando nosotros como civilización perdimos la capacidad de estar conectados en red. Cuando la red se destruyó y todos perdimos la noción de que éramos seres interconectados y que cuando se hablaba de ser uno, no se hablaba de yo, sino de ser uno entre todos, que eso es otra confusión histórica. Cuando se hablaba de yo soy, estaba hablando de absolutamente todos. Entonces, en ese concepto que los antiguos trabajaban, cuando de repente nos empezamos a olvidar quiénes éramos,
empezamos a perder la conexión con nosotros mismos, lo que empezó a suceder es que empezamos a dudar del otro, porque ya el otro era alguien aparte de mí, y por lo tanto ya no sabía si lo que sentía por el otro era real o no. Entonces empezó a haber dudas, y esas dudas trajeron el conflicto, ¿sí? La lucha, el empezar a separarnos, empezar a dividirnos en grupos, a defender una familia, a tratar de alejarnos de los otros que nos podían llegar a hacer daño porque no sabíamos lo que estaban pensando. Y esa separación y ese conflicto de civilización generó la distorsión de la red y por lo tanto se perdió la memoria de la humanidad. Así se crearon propias memorias, se crearon propios pensamientos y cada uno tenía su línea para llegar a la divinidad. Y lo peor de todo es que todos creyeron que su línea era la mejor y la única. Porque claro, era la única para cada uno, pero no era la única real. Entonces ese gran conflicto terminó por destrozar la red de conciencia planetaria, terminó por destrozar la visión global de lo que éramos como especie, y esto hizo que aparecieran las naciones, las culturas, los países, las batallas, las guerras con los otros. En ese gran dilema de desconexión, nosotros hoy empezamos a buscar la reconexión. Entonces, dejamos en su momento, primero en un momento, dejábamos que las cosas vengan a nosotros, porque nos rodeaban y podían venir a nosotros por atracción de la gravedad, que a esa gravedad le solían llamar amor, algunos, ¿sí? Que en realidad no es el amor que todo el mundo piensa, no es amar a otro, es otra cosa. Es dejar, es soltar todo y dejar que las cosas que resuenan conmigo lleguen a mí, ¿sí? Es por resonancia. Entonces, antes funcionaba de esta manera, se enseñaba y se aplicaba ese amor por la resonancia, dejándose caer hacia el futuro, como soltándolo todo, estando aquí y ahora. Y luego, cuando hubo ese conflicto de separación, las personas dijeron, ya no puedo encontrarme a mí porque no puedo escucharme, no puedo entender lo que está pasando, entonces tengo que ir a buscar esa información afuera. Y por lo tanto empezó la búsqueda, la supervivencia, tratar de llegar a conseguir los recursos que el otro había generado para poder obtener mis propios recursos. Esta información que fui buscando, que fui generando a lo largo de toda la historia, es lo que hizo que mi percepción del pasado y el futuro comiencen a ser externos. Yo me estoy yendo de un lugar y yendo hacia otro. Yo estoy buscando algo nuevo que me va a ayudar más adelante en el horizonte y estoy dejando algo viejo atrás en el horizonte. Entonces, ese concepto de salirme de mí mismo hizo que tracemos una línea, un camino, en el cual hay una incertidumbre hacia adelante y un peso hacia atrás, ¿no? Entonces, este concepto, esta idea de lo que es el pasado y el futuro, ha hecho que olvidar se convierta en un conflicto muy grande para nosotros como civilización. Olvidar viene del indoeuropeo resbalarse. Ese es el significado original de la palabra. Resbalarse o patinarse en el lodo o verdín, ¿cómo se llama lo verde de la piedra de un río? El musgo, eso. En un musgo, resbalarse en el musgo de una piedra resbalosa en un río. De ahí viene olvidar, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esto? Salirse del centro, ¿sí? O sea, para los antiguos la palabra olvidar no es dejar atrás una memoria, sino salirse del centro, ¿sí? Por lo tanto, cuando estamos hablando de una nueva humanidad, teniendo en cuenta estos dos conceptos, que recordar es volver al corazón y que olvidar es salirse del centro del corazón, resbalarse, entonces nos vamos a dar cuenta de que cuando hablamos de recuperar la memoria universal, no estamos solamente hablando de saber qué pasó en las civilizaciones pasadas, aunque nos intrigue saber qué pasó en las civilizaciones pasadas, sino qué era lo que las civilizaciones pasadas sabían sobre lo que era estar en el centro y en el corazón. Básicamente es la información. Es interesante saber los datos
las aventuras que pasaron en el pasado, porque eso es lo que nos gusta hoy, porque tenemos Netflix. Entonces, es lo que nos atrae, básicamente. ¿Por qué? Porque un dato de información básica, no sé, podría ser recalibrar punto 7 en relación a punto 1 para ascender punto 9, bla, 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 ¿no? Como muy esquemático y no tiene ninguna emoción, ¿no? Así funciona a partir de la sexta dimensión. A partir de la sexta dimensión del universo, todo es muy esquemático, todo es muy geométrico, muy matemático y muy neutral. Entonces, toda la información pasa a ser datos solamente, ¿sí? Datos, algoritmos, álgebra y demás. Entonces, llega un momento en que un matemático encuentra la gloria ahí. Pero todos los que venimos a trabajar para el mundo espiritual del corazón decimos, Dios mío, o sea, esto era, ¿sí? Pero ¿dónde está la emoción de sentir esto? La emoción aparece de la quinta dimensión para abajo, entre comillas, abajo, hasta nuestra dimensión. Nuestra dimensión es la más emocional de todas, porque emoción es el origen de la palabra energía en movimiento, que está en la sangre, emo. Entonces, la sangre contiene la emoción donde físicamente se logró que el espíritu pueda construir una biblioteca física que camine, ¿sí? Entonces, para que los datos de la información de la mente cósmica pueda seguir viva, lo que hizo fue aglomerar todos los datos de información, sumarlos en positivo o negativo, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, así hasta crear una cadena de información que va de positivo a negativo, creando el ADN, que luego se va a ir modificando para crear un cuerpo físico que siente tanta energía acumulada de tantos datos de información que lo traduce en forma emocional. Entonces, una simple emoción nos puede recordar millones de datos que de otra forma no podríamos aprenderlos en toda la vida, pero que de repente con una meditación, ¡oh!, lo sentí la gloria de el 00110010001000. Y entonces no hace falta saber lo que significa 0011001001, sino que solamente estoy entendiendo la respiración. 0, 1, 0, 1. Es eso, nada más. Pero que es tan simple que físicamente se siente como una emoción. Entonces ahí está toda la información del universo. Por eso mismo, ¿qué herramienta es fundamental para poder recordar la conciencia cósmica y poder aplicarla en nuestras vidas para transformar nuestra realidad? Respiración. Es simplemente eso, porque el universo es 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nada, todo, nada, todo, nada, todo, vacío, pleno. Entonces, en esa constante, lo que hacemos es alinearnos con la información del todo y del universo. Desde la emoción, desde nuestro cuerpo físico, sin necesidad de entender álgebra. Entonces, ¿qué implica esto? Que estoy activando el 0, 1, 0, 1, desde el centro del agujero negro que está en el corazón. Por lo tanto, en el 1, cuando estoy en el 1, observo todas las cosas que he creado, todos los caminos que he transitado, les observo y digo, ahora sé que tengo que integrar. Integro, 0. Volver al 0 es la neutralidad del proceso. Y esto es algo que hablaba ayer en relación a poder ubicarse 400 años atrás y observar desde arriba, en lugar de desde dentro de la historia, el proceso histórico. Y darnos cuenta de que todo lo que creemos que ha habido malos y buenos en la historia, no han sido más que sistemas que han sido diseñados para impulsar el avance evolutivo en un sistema rígido. Había algo estructural que no podía cambiar, entonces se mete un virus que le hace mutar para adaptarse a una nueva realidad, ¿sí? El virus en este caso puede interpretarse de dos formas. Uy, algo horrible que cambió mi realidad, o algo que me hizo ver otra realidad, ¿sí? Entonces, ahí el virus del sistema, que es lo que la gente espiritual llama la oscuridad, toma un rol totalmente
diferente. Cuando he explicado estas cosas desde el punto de vista neutral, enseguida hay muchos que me han dicho que soy Illuminati, defensor de los reptilianos. Todo bien. No defiendo a nadie, pero los creamos nosotros, ¿sí? Con nuestra conciencia. Por lo tanto, habrá que hacerse responsables. Tenemos que ser responsables de que la oscuridad fue un virus creado por la misma conciencia universal porque se aburría, básicamente. Imagínense un ser que estaba todo el tiempo en el mismo sitio, haciendo exactamente lo mismo, sintiendo exactamente lo mismo y dice, ¿y cómo cambio yo esto? La única forma de hacer es cambiar en el ADN de una de las células un biorritmo, cambiarle una cadena de ADN y lo que era algo positivo, convertirlo en algo negativo. Entonces eso negativo varía toda la polaridad de mi ser y me hace observar un punto de vista que nunca antes había visto. Entonces el positivo descubrió el negativo y dijo, wow, qué interesante. Y el negativo creó un nuevo positivo. Y así constantemente, creando una cadena de sucesos que nos fueron llevando desde los primeros átomos hasta nuestra historia de la humanidad en la Tierra a vivir positivo a negativo, positivo a negativo, positivo a negativo, con el objetivo constante de poder cambiar nuestra perspectiva de la realidad, para que no nos estanquemos en el proceso de observación. Porque el universo se basa completamente en la observación de sí mismo. Entonces, cuando nos damos cuenta y tomamos noción de eso, vamos a ver que toda la historia de la humanidad, más allá de que nos pongamos a hablar aquí de extraterrestres, de cómo llegaron, cómo nos invadieron, cómo modificaron nuestro ADN, las hermandades que se crearon, las escuelas iniciáticas, los países, las caídas de Atlántida, guerras, etcétera, y todo esto, no es más que para el universo un 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Básicamente es datos. Esto hace que Dios parezca un contador, ¿no? Alguien muy esquemático que te dice los números están en rojo, ¿sí? Hay que cambiar esta situación, o que te ponen números rojos para ver cómo uno sale de esa situación. Entonces, la divinidad lo único que está haciendo es crear positivos y negativos con el objetivo de cambiar las perspectivas y no estancarse en el proceso evolutivo. Dicho esto, vamos a tener que observar. Ahí está la tarea de por qué recordar todo lo que sucedió. La tarea de recordar todo lo que sucedió en otras civilizaciones es no para solamente entretenerse, sino para poder entender en qué aspectos positivo o negativo estábamos para poder saber en cuál estamos hoy. Y desde ese lugar ir analizando el proceso evolutivo y comprendiendo qué tareas nos corresponden hoy para cambiar nuestro proceso de observación, pero desde un lugar más armónico. Y fíjense que digo armónico y no positivo, porque si yo digo positivo, implica que si hoy lo hacemos en positivo, mañana va a ser en negativo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo. Este positivo y negativo va a ser constante, todo el tiempo, es eterno, ¿sí? Como las olas del mar y la marea, es constante todo el tiempo, es un flujo inacabable e interminable. No podemos decidir, quiero ser solo positivo. Si soy solo positivo, me suicido o te matan, porque es insoportable alguien que sea tan positivo. Hola, ¿cómo estás? ¿Es que se murió alguien? Bueno, y la gente sigue, ellos se siguen riendo. Hay seres en en séptima dimensión que están todo el tiempo riéndose. Y uno va y llora y dice, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Y los de séptima hacen, qué sé yo, ¿no? Es como que disfrútalo, goza del sufrimiento, te dice. Eso revienta un poco. Pero en séptima dimensión hay entidades que vibran tan alto, que están siempre en la energía positiva. Por eso mismo para nosotros, que estamos vibrando en la energía negativa, que es la materia, la parte densa, nos parece absurdo que haya seres que estén todo el tiempo en positivo. Y para ellos es absurdo que nosotros estemos todo el tiempo quejándonos, ¿no? Como, ¿por qué se quejan si están viviendo la mejor experiencia posible, ¿no? Si es re divertido vivir en la Tierra. Ponele. Entonces, la situación aquí es que cuando yo empiezo a comprender
el positivo y el negativo de cada uno de los aspectos, lo que me voy a dar cuenta es que no puedo esperar siempre transformar lo negativo en positivo, porque eso inevitablemente va a pasar. Todo lo que hoy está en negativo va a ser positivo más adelante. Eso es inevitable. ¿Qué es lo único que puedo cambiar? Que si yo estoy armonizado en mi centro, ese proceso va a ser armónico. No es lo mismo hacer positivo, negativo, que ir fluyendo, ¿sí?, en el proceso. Y que ese positivo y negativo sean cada vez más sutiles e imperceptibles. En que pueda sentirme triste, pero que esa tristeza sea en conciencia, sabiendo que es parte de una regeneración de mis células para poder activarse en positivo, ¿sí? Y cuando voy haciendo ese camino, esa gran variable de estoy re bien y estoy re mal, empieza a desaparecer para convertirse en introspección y ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama? No me sale. ¿Extroversión? Bueno, para afuera y para adentro. Entonces, hago el proceso hacia afuera, ¿sí?, salgo hacia afuera y luego me voy hacia adentro a observarme, donde me puedo poner triste, me puedo poner mal, tengo derecho a sentirme una mierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy en todos los procesos armónicamente, pero no voy hacia el fondo, ¿sí? Entonces, nosotros estamos hoy viviendo una constante crisis, porque básicamente nadie, desde hace varios siglos, milenios diría yo, nos ha estado enseñando cómo utilizar las emociones correctamente. Entonces, por eso nos olvidamos, por eso no entendemos la realidad, por eso estamos siempre perdidos, fuera de nuestro eje, porque toda la clave fundamental para poder sanar la historia, sanar el pasado de la civilización, de la Tierra, de nosotros mismos y del futuro, en la materia pasa específicamente por la emoción. Entonces, si no reeducamos el alma, el aspecto emocional, todos los flujos energéticos de tiempo y espacio son irregulares. Y al ser irregulares, siempre voy a tener conflictos. Una cosa es un conflicto que me propone un aprendizaje y otra cosa es un conflicto de crisis en que no entiendo por qué me está pasando y no puedo ver la lógica de la emoción, ¿sí? Entonces, ese trabajo que todos estamos haciendo, que como dije recién, yo soy aprendiz también, ¿sí?, es un proceso que el cuerpo nos está diciendo constantemente lo que tenemos que tomar en cuenta, en consideración, para reconocer dónde están los desbalances que nos han sacado del centro o que nos están llevando a un equilibrio diferente. Entonces, hablábamos ayer hablaba del tiempo-espacio y cómo los diferentes ciclos se van repitiendo fractalmente en nuestras vidas y en nuestra historia. Como decía, hablando personalmente, yo todo esto que estoy explicando lo aprendí en dos lugares. El primer lugar donde lo aprendí es en la esencia del universo, donde pude recordar a mis 16 años haber pasado como un electrón dentro de un cable. Esa es la sensación. Siempre lo explico porque cuando me preguntan qué fue lo más maravilloso que viviste en tu existencia como ser divino, y le digo, ser un electrón dentro de un cable. Parece aburrido, porque uno podría esperar ser un arcángel o cosas así, pero en realidad cuando uno es electrón dentro de un cable, toda la información te atraviesa. No solamente ser un arcángel, sino ser un arcángel, ser un convicto, ¿sí?, ser todo. Una piedra, un planeta, ser el sol, ser bailarina, o sea, todo se mezcla en esa información constante de la red. Entonces, se siente tanta plenitud siendo solo un electrón, que es fascinante. Es lo mejor que puede pasar. Y ahí es donde comprendí un montón de las cosas que ahora estoy tratando de traducir. Pero otro de los lugares donde aprendí esto, donde me lo enseñaron, mejor dicho, o me ayudaron a recordarlo, fue hace entre 10.000 a 12.000 años en Kem, que era un país
fundado por la Atlántida, Jefislion, como la recordábamos nosotros en ese momento, con el nombre Jefislion, que éramos una colonia en el río Nilo. ¿Sí? No existía más que templos y algunos poblados en esa época. No había desierto, sino sabana. Estamos hablando de antes de la glaciación del Würm, que fue cuando el desierto empezó a crecer, previo a lo que llamaron el diluvio universal, cuando terminó la glaciación del Würm, en la era de Cáncer, cuando las aguas subieron y borraron a muchos pueblos del mapa. En la era de Cáncer, aproximadamente hace 8.000 a 9.000 años. En la época previa a esto, cuando vivíamos en las colonias atlantes, nosotros en la civilización del Hem, habíamos surgido por nuestros ancestros que habían salido de la isla Écaron, que hoy son las Islas Canarias. En las Islas Canarias se habían reunido los primeros exiliados de Jefis, que era la isla madre, la isla donde estaba la ciudad Atlante, ¿no? La ciudad capital. Había un conflicto entre familias, como siempre, por poder, conflicto de padres, de hijos, de herederos, de no sé qué. Un tema muy humano, a pesar de que no éramos tan humanos. Un conflicto muy humano que terminó en fragmentar a la isla en diferentes oposiciones en relación a la historia de la humanidad y la tarea que había que realizar en la Tierra. ¿Era a través de respetar la individualidad de cada ser o era a través de decirles a todos cómo hacerlo para que de una salga bien? ¿Por qué surgía este dilema? Este dilema surgía por algo que nos pasa a todos hoy seguramente por la mente. Y es que, si ahora ponemos una problemática aquí, en el medio de la sala, y les pregunto a todos juntos, tenemos 1 hora para debatir sobre cómo solucionarla. Pero no les dije cómo hacerlo. ¿Cómo hacemos? Es un caos, porque cada uno tiene un punto de vista. Algunos no van a hablar, otros se van a sentar en el rincón así, ¿sí? Uno va a gritar, otro va a decir, a ver, calmémonos, pongamos orden, ¿sí? Seguro va a haber un caos, ¿sí? Para tratar de solucionar algo, y nunca vamos a estar de acuerdo, porque todos tenemos, uno lo está viendo desde allá y el otro está viendo desde acá. Entonces, para el que está acá, el problema tiene una forma totalmente diferente del que está allá. Entonces, siempre va a ser un caos y un conflicto. Por eso en algunos planetas se optó por hacer lo siguiente. Se optó por lograr que los individuos, a través de, como dije ayer, un chip aquí en la frente, pudieran todos observar todos los puntos de vista al mismo tiempo, de una misma situación. Con lo cual, con que una sola persona dijera, este es el problema, todas las personas observaban el problema, y esa persona que tenía que solucionarlo, recibía todas las visiones posibles y evaluaba en su cerebro los porcentajes de solución. Y por lo tanto, en un simple instante, podían resolverlo. Esto, por más que parezca muy fácil, no es otra forma que una dictadura, desde nuestro punto de vista que somos tan democráticos. Una dictadura de la mente, prácticamente, porque es como decir, bueno, a ver, pásenme todos sus pensamientos que yo los administro. Pero esos planetas funcionan perfecto así. Hay un planeta que, si uno va ahí de vacaciones, no se quiere volver, porque es como ir a Suecia o a un país así, donde todo funciona perfecto, donde no hay ningún problema, ¿no? Como todo es perfecto, todo es en silencio, nadie necesita hablar porque solo basta con pensar, ¿sí? Uy, me pasó algo, pienso y todas las personas que están a mi alrededor me dan diferentes soluciones al mismo problema y los evalúo y se soluciona rápido. Entonces, es una especie de dictadura que los atlantes en su momento quisieron ejercer. Dijeron, si le dejamos a todos los humanos hacer lo que quieran en la red de conciencia planetaria, tarde o temprano lo que va a pasar es que no nos vamos a entender. Entonces, lo mejor que podemos hacer es crear una dictadura, un imperio, en el cual todos hagan lo que los sacerdotes centrales dictaminen que hay que hacer, y así va a haber armonía y paz. ¿Tenían razón con ese planteamiento? No, porque en la Tierra es horrible hacer eso. ¿Tenían razón con lo que iba a pasar? Sí, porque acá estamos. O sea,
todos peleados, no entendemos qué estamos haciendo, las civilizaciones se dividieron. Entonces, ahí está, qué estuvo bien y qué estuvo mal. Mi civilización, en aquel momento, el Chem, fue una de las que se tuvo que exiliar a la isla de Écaron porque no estaban de acuerdo con hacer el gran control desde un solo punto. Sin embargo, respetaban esa opción, pero se ofrecieron a crear algo diferente y hacerlo de otra manera. En que, en lugar de tratar de dominar la mente de todos, lo que optaron fue por preparar la mente de todos. ¿Sí? Entonces, lo que hicieron fue crear a lo largo del río Nilo todos los templos y las escuelas donde se iba a preparar a los individuos para tener una conciencia suficiente para poder administrar correctamente la energía de su territorio, de su lugar, y crear una red amplia y consciente. No funcionó porque Atlántida trató de controlar toda la situación y desapareció la red. ¿Pero por qué fue esto? ¿Por qué fracasó? Porque a pesar de que quisimos construir una civilización consciente, era la era de Leo. ¿Se imaginan? ¿Sí? O sea, hace 10.000 años. ¿Ahora saben en qué era estamos? Estamos entrando en Acuario. No se jacten de estar en Acuario todavía porque mucho pescado hay suelto todavía. Entonces estamos cerrando la era de Piscis, empezando la era de Acuario. Ahora, cuando estábamos en la era de Virgo, fíjense, la era de Virgo hace 12.000 a 15.000 años atrás, la era de Virgo, ¿cómo son los virginianos? ¿Hay algún virginiano? No hace falta que levanten la mano si quieren ocultar lo que voy a decir. No, es que soy de Leo, entonces vinieron después. Como son los de Virgo, que normalmente, a no ser que tengan un ascendente en otro signo como Piscis, son muy ordenados, esquemáticos, organizados, saben bien dónde tener las cosas. Es como el signo en general que más o menos ordena toda la realidad. Es la madre. Entonces la civilización atlante se desarrolló durante la era de Virgo. Entonces Atlántida era una civilización en la cual cada cosa tenía que estar en su lugar, ordenada, y si alguien se salía de la raya, muerte. ¿Sí? Porque para un virginiano el desorden no es una opción. Entonces era lógico que para la civilización atlante una dictadura era lo mejor, ¿no? Pero cuando llegó la era de Leo, empezó, obviamente, ¿cómo son los leoninos? Egocéntricos, ¿no? En que, obviamente, la intención es siempre que todo vaya a uno, ¿no? Por eso en esa era se desarrolló muy bien el yo soy, básicamente, ¿no? Porque todos decían yo soy. Pero ¿cuál era el tema de Leo? Que es una era jerárquica, ¿sí? Una era donde el león, el rey, está por encima de todos. Entonces, la educación del ser solo llegaba a aquellos que descendían de la era de Leo, aquellos que eran de la sangre azul, aquellos que venían de la realeza, del sacerdocio o de otros sistemas como burgueses, podríamos decirle, que tenían acceso a poder dejar su vida de supervivencia en el campo para dedicarse al aprendizaje. No obstante, en aquella época había escuelas abiertas, es decir, había ágoras, como si fuera ahora así abierto, en que un profesor hacía preguntas y todos tenían que buscar las respuestas a esas preguntas. Entonces, aquellos que mostraban los mejores resultados en actitudes emocionales, físicas, mentales, en todas sus actitudes, lo que hacían era seleccionarlos y los llevaban a estos templos. ¿Qué sucedía? Que una porción de la población, un 20-30% de la población, era preparado para encontrar su ser. El resto, no tanto. Entonces, ese otro resto que honraba al ibis, honraba al león, honraba a las diferentes divinidades de la tierra, pero no solamente a sí mismo, sino que a todo lo que estaba exteriormente también, fueron los que en el momento de la gran crisis planetaria con el diluvio universal dijeron, esto es culpa de los conscientes. Entonces fueron y los mataron a todos, ¿sí? Y empezó una gran debacle histórica en que Sodoma y Gomorra, ¿sí? Básicamente. Entonces
ese conflicto de conscientes e inconscientes generó una división tan grande en la historia de la humanidad que hizo que empezara a caer la conciencia. Entonces, históricamente para mí, que viví, como muchos de ustedes seguramente, hace 10.000 años, pero tuve la oportunidad de recordar todo lo que hice en esa vida, yo fui uno de los que pudo hacer esas escuelas. Obviamente que al poder recordar eso, ¿qué siento? Una enorme responsabilidad de sanar un ciclo histórico en que ahora que volvemos a tener todos la oportunidad de acceder a esa información, no solo sea para los que tenían la oportunidad en la pirámide central de acceder a esa información, sino que todo se convierta en un círculo y que el conocimiento que en su momento se trataba de practicar realmente se aplique a la civilización y no solamente a un grupo de la civilización. Entonces, toda la sabiduría antigua, que muchas de las cosas que fui aprendiendo, fueron recuerdos de lo que mis profesores y mi abuelo me contaban en aquel entonces y explicaban específicamente qué había que hacer, cómo había que hacerlo, para no cometer el mismo error que cometieron los atlantes. Sin embargo, nosotros cometimos también otro error, que fue justamente preparar a ciertos grupos de gente y no a todos. Y uno de los factores que en los últimos días de nuestra vida nos quedó pendiente y dijimos, tenemos que recordar. ¿Cómo vamos a hacer para recordar qué es lo que no pudimos terminar? Fue la clave que uno de los seres nos explicó. La memoria yace en el ADN que despierta a través de la emoción. Entonces, no importa la información que cuenten. Si emociona, van a recordar. Entonces, muchos de los que hemos venido de los otros tiempos, que hemos estado en las escuelas iniciáticas, que hemos aprendido un montón de cosas en esos lugares, hemos llegado recordando muchas de esas cosas, pero no pudiendo explicarlas desde el esoterismo ocultista. Porque ahora hay que explicarlos, tratar de explicarlos desde lo más simple posible, porque es la emoción lo que había que despertar, algo que no se pudo lograr en aquel entonces, porque no se logró transmitir a la sangre del pueblo lo que realmente importaba. Entonces, ayer yo estaba hablando de que para poder hacer una reconstrucción del sistema, para el que no estuvo ayer, lo que dije en resumen fue que dentro de 200 años nosotros vamos a volver a revivir un ciclo de independencias, ¿sí? Hoy estamos aquí. Hace 200 años, en Sudamérica, bueno, en las Américas en general, empezaron las independencias, ¿sí? A través de la república, a través de la democracia. Por lo tanto, ese ciclo de 200 años, en los próximos 200, van a reflejar que va a haber nuevas revoluciones que impliquen otra vez otra independencia. Pero esta vez las independencias pueden ser diferentes. Entonces, a lo que trataba de explicar ayer es que si nosotros tratamos hoy de resintonizarnos con toda la historia, de sanar todos nuestros vínculos ancestrales y volver a nuestro centro, entonces vamos a poder armonizar nuestro ADN para que nuestros hijos, nietos y bisnietos puedan tener el código de la armonía en el ADN y no tengan que estar luchando contra todo este caos interno que nosotros estamos luchando hoy. En cierta forma, esto es una colaboración histórica. Algunos hemos vuelto y tenemos la oportunidad de recordarlo, pero los que no lo recordamos, los que no pueden recordar lo que se hizo hace miles de años, tienen la oportunidad de sanar su presente, sin tener plena conciencia de lo que pasó en el pasado. Y sanar ese presente implica observar quién soy hoy en función de quiénes vinieron antes, los ancestros, abuelos, padres, ¿sí? Hacer el árbol genealógico y toda la historia ancestral, de dónde vienen todos mis traumas, todas las situaciones, y empezar a sanar, entre comillas, ¿sí? Todo lo anterior. ¿De qué manera sanándolo? A través de la conciencia, poniéndole conciencia de que no eran conflictos que yo tengo que resolver, sino que son experiencias que tengo que integrar, ¿sí? Recordemos que el universo busca eso, integrar todo lo que separó de sí mismo.
Entonces, si ese universo es una semilla y creó un gigantesco árbol, lo que ese ser tiene que hacer ahora es recuperar esa semilla inicial, buscando en cada una de esas ramas dónde está el origen de ese árbol. Y a partir de ahí, transformar su percepción de lo que es todo el árbol que ha creado. Entonces, cuando sanamos nuestro propio árbol, vamos a sanar el árbol de la nación. Y de la nación a la raza. ¿Sí? Y de la raza a la tierra, a las especies. Y de la tierra a la galaxia. Que ese es el paso más lejano, también por el que estamos acá, que lo hablaba ayer, en relación a los conflictos de Star Trek, ¿sí? De la guerra de las galaxias. Entonces, pero lo principal para poder hacer todo eso, porque uno, recordemos, a uno, por las historias, nos impulsa mucho a ir a ver qué pasó en las otras civilizaciones, ¿sí? Y nos vamos a ir cada vez más hacia el pasado para encontrarnos con nuestro origen estelar, con los primeros planetas donde vivimos, con esa conexión de las primeras civilizaciones de esta galaxia, ¿no? Ni siquiera de la Tierra, sino de la galaxia. Pero cuanto más atrás nos vamos a dar cuenta de algo, de que más cerca estamos del futuro. Ayer lo explicaba, de que cuando se genera el universo, lo primero que se genera es la intención del universo. Ese universo empieza a expandirse y cuando se expande, vive el presente de toda la experiencia de lo que ha intuido que podía llegar a ser. Y una vez que llega a las paredes, observa y se da cuenta de que no hay nada más que uno mismo y todo el camino transitado. Entonces, tiene que volver, girarse sobre sí mismo, observar todo su pasado y darse cuenta de que el futuro es una de las opciones que está escondido detrás del pasado. ¿Sí? Futuro, presente, pasado, yo. Yo estoy en el pasado. Entonces ahora tengo que enfrentarme a mi pasado para volver a estar en el presente y construir un nuevo futuro. Y ese círculo no es expansivo hacia afuera, es hacia adentro, ¿sí? En el universo. Es constantemente. Entonces, cuando vuelvo a inspirar, lo que hago es traer todas las cosas que he separado hacia mi interior y vuelvo al corazón. Entonces, no importa cuán lejos vaya hacia el pasado o cuán lejos vaya hacia el futuro, siempre voy a terminar en el centro, inevitablemente. No en una línea recta hacia adelante o hacia atrás, sino hacia el centro. Entonces, por eso, desde las escuelas más antiguas iniciáticas, se nos recuerda constantemente, vuelve al corazón, las respuestas están en ti, encuéntrate a ti mismo, obsérvate, medita, ¿sí? Todas las respuestas están dentro tuyo, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Todas las respuestas estaban dentro y se dijeron de tantas formas: yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy Dios. Pero como todavía seguíamos espejados, dualizados, dijimos, si Él dice yo soy la luz, pues debe ser Él, ¿no? Entonces, seguimos a gente, ¿no? Seguimos a gente que explicaba esto y los convertimos en maestros, en sabios, en ascendidos. ¿Y por qué ascienden? Si somos uno, ¿por qué creen que una persona asciende al nivel de maestría? ¿Tienen idea? No es porque haya sido un súper elevado que tenía una súper conciencia, porque uno solo en el universo no es nada sin la unidad. Es decir que aquel que se ilumina porque hay miles de personas que sostienen frecuencialmente su iluminación. Es decir que los que se iluminaron son todos los que sostienen al iluminado. ¿Se entiende? Entonces, desde ese punto de vista, esa gran cantidad de energía que hace que uno siga elevando su nivel de conciencia en otros planos es el gran combustible de toda la gente que tiene la energía para iluminarse también, pero que se la está entregando a uno solo. Entonces ese solo hace hacia los cielos y dice, wow, miren cómo asciende, debe ser Dios. Pero soy yo haciendo hacia ese ser. Entonces, hasta el momento que me dé cuenta de que yo soy el que está generando esa energía, no voy a poder iluminarme tampoco. No es el objetivo iluminarse, olvídense también.
El objetivo es ir hacia el centro, es reencontrarse con uno mismo. La iluminación es algo que sucede, ¿sí? Ya estamos iluminados porque estamos compuestos por electrones, protones y neutrones, ¿sí? Y eso es luz. Por lo tanto, son luz densa, oscurita, pero luz, ¿sí? En definitiva, ¿sí? Entonces, no se notan mucho, pero están brillando, ¿sí? Entonces, la verdadera tarea es ver cómo toda esa luz vuelve hacia el centro, hacia el agujero negro, hacia el objetivo inicial de todo, ¿sí? Por lo tanto, ayer explicaba que nosotros hoy estamos viviendo en un periodo histórico de demasiada información, más que en cualquier otra historia de la humanidad. No hubo ninguna otra civilización que tuviera tanto acceso a la información y tanto acceso a la red. Por eso, hoy en día es fundamental poder reactivar la red. La red que se cayó en su momento, porque no supimos sostenerla, es un momento para reconstituirla. No significa esto que reconstituyéndola todas las cosas cambien, sino que reconstituyéndola es como hacer el gran árbol genealógico que nos permita a todos reconocer: este es mi cuerpo, este soy yo, y a partir de eso puedo construir algo nuevo porque voy a identificar cuál es mi centro. En tanto nosotros en la superficie de la Tierra sigamos pensando con nuestra mente que nosotros venimos de un país, que tenemos una herencia cultural, que nuestra familia migró de tal país a este en tal año, que la historia de la humanidad empezó cuando los extraterrestres llegaron y modificaron el ADN en el Medio Oriente, etc. Mientras pensemos en esa parte superficial de la historia, que es solamente la parte superficial de la historia, nosotros no vamos nunca a integrar realmente el verdadero ser. El verdadero ser es mucho más sencillo y esquemático que eso, y tiene que ver con poder físicamente reconstituir todas las visiones y posibilidades en una misma esfera para que observen la única realidad. Ayer explicaba que solo existe una única verdad, que está en el centro, pero existen billones y billones de entidades que le observan desde diferentes puntos de vista. Si todos esos puntos de vista están observando al centro desde su verdadero ser, desde su verdadero centro, se va a crear la esfera. La esfera es el ser único, el ser más perfecto, porque todo está dentro de esa esfera. ¿Sí? Todas las posibilidades están incorporadas ahí y nadie está más cerca del centro, ni nadie está más arriba, nadie está más lejos, nadie se acumula. Todos en una esfera están a la misma distancia del centro. Por lo tanto, cuando nosotros logramos estar en nuestro centro, vamos a poder observar esa verdad desde nuestro ser. Y eso, en nuestra materia física, se ve como la Tierra. Claramente acá, como dije ayer, estoy descartando la Tierra plana, ¿sí? Ya, ahí. Estoy hablando de la Tierra esférica. Crean o no que la Tierra es esférica, la esfera es el objetivo del universo, es donde todo donde toda la vida se crea, donde todo se compone. Por eso, átomos, moléculas, células y nuestros ojos y nuestra cabeza son esféricos, ¿sí? Porque todo lo que busca la integración del ser es una esfera. Entonces, o tiende a ser una esfera. Entonces, esta esfera, en la época de la red planetaria, se sabía, era la cabeza de este gran ser pensante que llamamos Pachamama, la Madre Tierra. Y esa gran esfera, entonces, tiene diferentes circuitos por donde se ingresa a la memoria y la conciencia universal y planetaria. Por eso mismo, la intención, después de 10.000 años de haber apagado los motores de la red planetaria, mi función específica como Matías en esta vida es tratar de solucionar mi árbol genealógico atlante, reconstituyendo esa red. Pero como todos los que estamos acá tenemos un descendiente atlante seguro, ¿sí? Porque somos humanos, entonces es parte de todos y de tarea de todos de reconstituir esa red planetaria para que sea más fácil el acceso a la conciencia del ser. Todos tenemos acceso individual a esa conciencia del ser, como decía antes, cuando uno empieza a recordar y canalizar y llegan las memorias. Pero si todos al mismo tiempo conectamos
esa sinapsis planetaria en los mismos días, los mismos años y las mismas horas, lo que sucede es que se despierta una conciencia del planeta. Y esa conciencia no es otra que recordar que el centro era el único objetivo, el yo soy. Entonces, la tarea de los próximos años es reconstituir el yo soy, no solo en nosotros, sino en todo, en la Tierra misma. Y a través de reconstituir esto, podemos despertar la frecuencia de la conciencia que nos permita encontrar las herramientas para equilibrar ese flujo de positivo y negativo para que en los próximos 200 años, cuando sea la revolución de la conciencia, ahora estamos empezando con esa revolución, pero dentro de 200 años va a ser plasmada en físico y materia, cuando dentro de 2 generaciones eso se viva en carne propia, como civilización, todos los que hayan heredado nuestra labor van a sentir internamente que su registro no les está arrastrando para tener que resolver temas ancestrales, sino que van a poder estar aquí y ahora en su yo soy. Por eso nosotros somos la civilización kamikaze, en cierta forma. ¿Qué vinimos a hacer? Vinimos como civilización a dar un quiebre con la historia ancestral, para sanar todos nuestros vínculos, desde la madre y el padre hasta el origen de nuestra civilización. Por eso estamos recordando, no para imitar lo que pasó en el futuro, sino para poder integrarlo y en nuestra propia vida sanar todos los traumas para que no pasen a las generaciones siguientes y puedan realmente trabajar en lo que van a venir a hacer, que es, obviamente, reconstituir la conciencia del planeta. Entonces, esta civilización futura que viene, nuestros países sudamericanos tienen un rol fundamental. Por eso dije 200 años, porque nosotros tenemos solamente 200 años de historia y en los próximos 200 años tenemos la posibilidad de construir esa nueva civilización. Es el continente que le corresponde trabajar con esto. Como último detalle les digo, había una reunión, una de las cosas que recordé a los 12, 13 años, fue una reunión en la que no solamente había humanos, sino también nuestros padres celestiales y madres celestiales, sentados en la misma mesa, en un templo en la meseta de Giza, que le llamábamos Rujnilá. Y en esa reunión se dijo, ¿dónde hay que regenerar esta nueva civilización? Cuando volvamos, ¿dónde tenemos que ir para hacer esto posible y empezar a plasmar este nuevo tiempo? Entonces mostraron que ese lugar era el punto inverso a la tierra de Egipto. Es decir, donde los ríos corrían al revés, donde la fuerza se dirigía hacia el sur. Y habían trazado un mapa antiguo, no exactamente como el de hoy, un mapa antiguo, en el que lo que se mostraba era Sudamérica. Entonces, desde aquel momento empezaron las migraciones de los pueblos conscientes al sur de América para tratar de plasmar en este lugar esa nueva civilización. Hasta que llegaron los españoles. Ah, mentira. Fue gracias a los españoles que hoy estamos construyendo esto, porque hoy todos hablamos el mismo idioma, y a los portugueses, hoy todos hablamos el mismo idioma, y en cierta forma estamos conectados. Pero como somos niños, como civilización, tenemos unos 12 años como civilización, entonces estamos todavía peleando por nuestros juguetes, ¿sí? Entonces, claramente, todavía ni siquiera nos planteamos qué queremos ser de grandes, ¿no? Entonces yo les estoy planteando, hoy con 12, 13 años, la pregunta, ¿qué quieren ser de grandes? Y hay que empezar a pensar para saber que en el próximo septenio tengo que aprender todo aquello que me va a ser útil para cuando termine la escuela y empiece la universidad, dentro de 200 años. Entonces, hoy tenemos que empezar a preguntar qué queremos ser de grandes y no seguir peleando por los juguetes, ¿no? Entonces, por eso tenemos que sanar la necesidad de los juguetes de nuestros ancestros. Todas esas emociones, recuerdos, crisis, circunstancias que han sido una forma de juego para aprender, pero que ahora tenemos que guardar los juegos y empezar a ver cuál es nuestra responsabilidad también en ese jugar. Así que
Mientras tanto vamos a seguir jugando, ¿no? Y lo importante, como decía, hay que mantener, a pesar de todo, el niño interno. No el niño de la personalidad, sino el niño interno. Y como dije ayer, lo importante que tiene que quedar registrado en nuestro ADN para que en los próximos 200 años esta civilización por la que vinimos a trabajar hoy se funde y se cree en todo el planeta Tierra, es que en el ADN haya mucha risa, ¿sí? Mucha diversión, que la pasemos muy bien, que disfrutemos muy bien, porque es lo único que va a hacer que se armonice este proceso y que cuando haya un altibajo en el proceso dentro de 200 años, los hijos, las personas piensen, ¿qué hubiese hecho mis ancestros? ¿Sí? Genéticamente, en una circunstancia como esta. Y se puedan reír, ¿sí? Entonces, ese es uno de los cambios de frecuencia que tenemos que hacer para que en el ADN quede registrado el verdadero cambio de conciencia, ¿sí? Es muy simple, respirar profundo y reírse más. Y sanar un montón de cosas. Pero...